Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Hasta hace muy pocos días, y ustedes que son generosos sintonizadores de este programa de noticias y opinión, se acuerdan que nadie aceptaba de que había peculado. Eran cohechos. Y en las sabatinas salían los mandatarios del sector ejecutivo a manifestar de que eran pillerías o algo por el estilo, pillastres, pillerías, un sinnúmero de enciclopedias de nombres nuevos que ellos mismos se han encargado de darles, con el afán de bajarles el volumen de peculado, ¿no? Pero mire, ya dijo ayer el señor Polit, hay 42 informes con indicios de responsabilidad penal y estos 38 casos corresponden a un posible peculado. Quisiera que nos explique esto, doctor Medina. 42 informes con indicios de responsabilidad penal, pero ya seguro hay 38 casos como posibles peculados. Si es lo mismo, pues, lo uno y lo otro. ¿Por qué le pone de esa manera don Carlitos Polit? Primero, un placer participar en este panel con tan distinguidos juristas y amigos. En lo que toca a su inquietud, creo que hay que empezar señalando que por una resolución de la Corte Nacional de Justicia primero y luego por una disposición que consta del vigente Código Integral Penal, el informe de Contraloría que establezca indicios de responsabilidad penal es requisito de procedibilidad para efectuar la investigación en tratándose del peculado y del enriquecimiento ilícito. De suerte que la instancia que tiene la potestad de hacer la investigación penal, naturalmente tiene que contar previamente con este o estos informes en que se establecen indicios de responsabilidad penal, ya sea por peculado o ya por enriquecimiento ilícito. Desde luego, yo he escuchado, debe ser que la Contraloría ha emitido algo más de 2,000 informes que reposan en la Fiscalía. O deben ser parte de esos 2,000 y más informes estos 42, y dentro de estos 42, los 38 que en refiriéndose al sector petrolero establecen indicio de responsabilidad penal. Desde luego, inquietud ciudadana, si quisiéramos saber a qué nomás se refieren todos estos informes, porque pueden haber diferencias, a lo mejor sustanciales, en el orden cualitativo y cuantitativo de esos informes, porque ellos pues se referirán unos al sector petrolero, muy importante para la economía nacional, otros se referirán al sector vial, otros al sector portuario, quizá algunos al sector eléctrico. Estoy refiriéndome a sectores importantes de nuestra economía. Por lo pronto sabemos, a la vuelta de algún tiempo, que existen en la Fiscalía al menos 38 informes de Contraloría estableciendo esos indicios de responsabilidad penal, y hay que saber naturalmente qué curso han tenido en la Fiscalía del Estado no hay ni un esos detenido. informes.
no hay ningún detenido, porque son 38 casos que corresponden, dicen todavía, a un posible especulado. No hay una seguridad de parte del señor Contralor. Ahí también hay que establecer, aunque en el lenguaje común se habla de que la Contraloría es juez de cuentas, eso no es cierto. Lo que la Contraloría es la autoridad administrativa que tiene la facultad legal para establecer responsabilidades administrativas y enviar a la responsabilidades culposas de carácter civil y indicios de responsabilidad penal. Los primeros no van a la Fiscalía, los últimos van a la Fiscalía, porque esas decisiones de la Contraloría son susceptibles de impugnación ante la justicia ordinaria, particularmente en la vía contencioso administrativa. Son los jueces, en último término, quienes deben establecer las responsabilidades si es que hay en el manejo de la cosa pública. Perdón. Nunca ningún asambleísta ha hecho una investigación fecunda, contundente, respaldada, con elementos de juicio, etcétera, etcétera. O yo estoy equivocado, Luis Fernando Torres, y no le estoy diciendo para nada, lo vaya a tomar como un asunto personal porque yo lo conozco. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo a la doctora Araujo y al doctor Medina. Un asambleísta que fiscalizó con fuerza ya no tiene el cargo, Clever Jiménez. Otro asambleísta del movimiento Pachacutic, que igualmente fiscalizó, está con sentencia condenatoria y solamente porque hay un recurso de por medio no va a la cárcel. El grupo de asambleístas de oposición ha cumplido los deberes. Hemos hecho lo que hemos podido en materia de fiscalización y en materia de legislación. Cerca de 50 leyes han aprobado en estos 4 años, muchas de ellas para dar garrotazo tras garrotazo al bolsillo de los ciudadanos. Hemos fiscalizado en la medida de nuestras posibilidades. El discurso de un sector oficialista ahora es el de que la oposición no fiscaliza. Ese discurso, estimado Gonzalo, cuidado, sea apropiado por los medios de comunicación independientes, porque es un discurso para legitimar una fiscalización postiza, patoja, sesgada. Resulta que ahora los grandes fiscalizadores han nacido de las entrañas del oficialismo. ¡Qué misterio! Y no son expulsados de las organizaciones políticas, son aplaudidos por los mismos oficialistas. Allí existe una estrategia para construir y dirigir la fiscalización hacia los patitos feos, hacia los chivos expiatorios y para exculpar completamente a los peces gordos. Resulta que por allí aparecen voces en la asamblea de unos superfiscalizadores que misteriosamente de un día para el otro encuentran 60 cuentas fuera del país, encuentran papeles. Cuando van a Panamá, les reciben los organismos de control, les reciben los grandes gerentes de bancos. Ahora anuncian viajes a Europa, pasando por España, por Suiza, por Andorra y luego a Hong Kong, y todo con recursos privados. Bueno, en buena hora que lo hagan, pero… Usted se refiere, porque aquí hablamos la plena, ¿usted se refiere a Cristian Viteri? Sí, ayer él anunció que se iba a recorrer. Y él es el que le dice chiribogues alcahuete en el caso Capaya. Bueno, entonces, mire, esos temas entre ellos, pues que se digan lo que sea. Lo que no pueden es decir, por ejemplo, lo que han venido diciendo. Es que, claro, los opositores no presentan ningún papel, pero si nosotros no hemos sido parte del grupo, no hemos sido parte de la jorga, ni siquiera sabemos los nombres, no sabemos las cuentas. Ellos son los que saben cuentas, nombres, plata, transferencias, todo. Entonces ahora están sacando los cueros al sol para unos. Entonces, que lo hagan. Pero a mí, por ejemplo, si me dicen, ¿y usted por qué no va a Panamá, España, Andorra, Hong Kong, con sus recursos? Primero, porque no tengo. 2, porque si voy allá no me recibe nadie.
En cambio, parece que están bien conectados estos sectores y allá, como Tiene- se anunció, le reciben tiene allá estudios la plata. jurídicos, contactos, el uno, el otro. Sale la Parte cuenta de la 1, plata, ni sale la siquiera. cuenta 2. Bueno, pues en buena Aprendieron hora, a si quieren repartir presentar bien. esas denuncias, yo no critico que lo hagan. Lo que critico es que utilicen a la oposición para legitimar, creo yo, una fiscalización postiza, estimado Gonzalo. ¿Cómo pueden esperar que nosotros, que estamos en la oposición, en la Asamblea, sepamos la cuenta A, la cuenta B, la cuenta C que hay en el paraíso fiscal? Gracias a la denuncia de ese consorcio de periodistas internacionales, aparecieron algunos nombres y por ahí algo salió del tema Capaya. Y con esa información hicimos lo que pudimos. Yo en la Comisión de Justicia, por ejemplo, le encaré a Carlos Pareja Llanuselli y le pregunté, y él dijo: señor, yo no tengo una sola cuenta en Panamá, esa empresa Capaya no corresponde a mi acrónimo, nada tengo que ver. Y pasó el tema. Entonces, mire usted, en este proceso de fiscalización, quienes estamos en la oposición nos encontramos en desventaja, porque como no hemos sido parte de la jorga que ha disfrutado pues del poder y que conoce los secretos de uno y otro, no podemos hablar de lo que desconocemos. Otros, en cambio, que sí conocen desde adentro lo que pasa, resulta que hablan. Lo que habría que medir básicamente es en qué tono están hablando, hacia dónde están dirigiendo sus palabras, porque al final esta estrategia de fiscalización construida por el oficialismo, tengo la impresión que Donde busca... el primer actor es el señor Viteri. Pues. No se crea, al parecer, quién sabe, es la punta de lanza. Entonces, es una estrategia que al final lo que busca es esconder a los peces gordos e ir por otros. Cada día aparecen fuegos artificiales. Estábamos viéndole al señor Capaya, al señor Bravo, a otro, y resulta que ahora también está el señor Merizalde. El señor Merizalde por perjurio, porque supuestamente no ha declarado. El día de mañana aparecerá otro. Y van acumulándonos números de cuentas, personas que confunden. Es que una estrategia para confundir todo es la de multiplicar hechos, y la gente se va perdiendo en los hechos y pierde el hilo conductor. Así es. Entonces, estimado Gonzalo, estamos cayendo en una trampa de una fiscalización postiza construida por el oficialismo que avanza al ritmo que quieren que avance, porque me pregunto yo, si controlan todo, serían unos ingenuos ellos mismos de colgarse del árbol. Entonces avanza, además porque ya no les queda otra. Como es un escándalo tan visible, tiene que ver cómo salen. Antes fue el tema de Pedrito Delgado, recuerde usted. Ya no hablamos de Pedrito Delgado. Sí, ya está. Así es. Antes era también de otras actividades. El día de mañana, probablemente, la ley que va a enviar el presidente para crear el impuesto a la plusvalía inmobiliaria levante tal polvareda que tengamos en las calles a gente que protesta discutiendo del impuesto a la plusvalía inmobiliaria y ya no discutiendo de la corrupción. Es paso tras paso. Pero es que los que gobiernan no son ingenuos, tienen estrategia. Ahí la acusación es contra el presidente de la República. Mire, él anunció antes, ahora presenta. ¿Por qué presenta? Varias serán las razones, pero yo al menos presumo que una de las consecuencias del debate de esa ley será una polvareda en los medios de comunicación debatiendo sobre este impuesto adicional y por supuesto también para en las calles una del protesta. Seguimiento que Entonces, hemos hecho estaremos muy pocos medios debatiendo ese tema, el otro pasará a segundo plano. Lo que habría que ver, y claro, la doctora Araujo en esto es mucho más ilustrada que yo, si hay alguna posibilidad remota que pueda, por ejemplo, Capaya, Carlos Pareja, retornar al país. Y si retorna al país, que pueda cantar y hablar. Porque mi impresión es la de que han hecho todo para ahuyentarlos, para que estén lejos, para que no se atrevan a cantar y hablar. Claro. Pero así, tan lejos no están como pensábamos de comienzo. Vamos a ver, ¿no? Pero lo importante, como le digo, es que el hilo conductor de la investigación se pierde, porque hay una serie de fuegos artificiales. Muy buena su contribución. Así es como debemos ver esto. Ahora, lo otro, por ahí alguien dice, claro. Pero también ha habido una negligencia culposa, diría yo, de parte de curules silenciosas. Pues, ¿no? Mire, cada uno hace lo que le corresponde. Mire, hablemos de la Comisión de Justicia y con esto concluyo. ¿Por qué se inició el debate en la Comisión de Justicia alrededor de los paraísos fiscales? Porque querían crucificarles, esa es la palabra, a los rectores
y máximos directivos de las universidades privadas del país. ¿Cómo llegó el escándalo? Que varias universidades privadas del país habían hecho inversiones en paraísos fiscales. A medida que avanzaba la investigación, aparecieron también otros, pero al final los grandes damnificados de esa investigación fueron las universidades privadas, porque en el informe de la Comisión de Justicia se aceptó toda la recomendación del señor Ramírez, que luego se incorporó al Código Ingenios, y hoy por hoy las universidades privadas han sido golpeadas. Por eso yo no firmé el informe, porque yo no podía con mi mano lesionar la autonomía de las universidades privadas. Y de refilón, como dicen en nuestro pueblo, colocaron el tema de los funcionarios públicos por declaraciones patrimoniales. Allí no está todo. Claro. Entonces, hay que analizar en contexto lo que pasó. Doctora, no ve, casi le hago dar colerín. Bienvenida, doctora Paulina Araujo. Le espera a mi auditorio. Don Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con el asambleísta Torres, el doctor Medina. Y para todas las personas que nos escuchan, ya nos damos cuenta qué calidad de Estado tenemos, en donde cada funcionario pone excusas, cada uno le culpa al otro, no hay un trabajo en equipo que realmente demuestre, más allá de los discursos, que efectivamente en el Ecuador no se tolera la corrupción, que efectivamente hay un proceso penal diáfano, que se llega a una sentencia y que los verdaderos responsables van a la cárcel y devuelven el dinero del cual han abusado. Eso en la realidad, nos damos cuenta, no existe. Y penosamente se nos da cada día un nombre, una pista, como para intentar, como ya lo dijo el asambleísta Torres, que la atención de la ciudadanía se disperse y no llegar al fondo del asunto de que no solo son los señores Pareja Yanusel, Alex Bravo, Merizalde los que deben responder, porque tan responsable es quien hace como quien dejó hacer esa conducta delictiva. ¿Dónde están las grandes cabezas que debían controlar que el dinero público sea bien utilizado? ¿Qué ganan los ecuatorianos con miles de informes de indicios de responsabilidad penal, que al parecer el Contralor justifica así su trabajo, si luego en Fiscalía, luego dirán, no pude hacer nada porque yo actúo con jueces y los jueces no dieron oportunamente, por ejemplo, una orden de prisión? O de rey. Y así se van justificando. Ajá. ¿Y qué es lo más doloroso? Como ecuatoriana se lo digo, que todo esto parte de una norma que fue aprobada y está en vigencia desde el 10 de agosto del 2014, el Código Orgánico Integral Penal, que ya lo hemos dicho, desde la norma misma pretendieron blindarse estos actos de corrupción. El otorgar contratos a dedo, los asambleístas que aprobaron mayoritariamente esta norma, lo quitaron de la figura del peculado para irnos a una figura que en 5 años, si no existe una investigación ni sanción, ya el Estado no podrá hacer nada porque prescribe. Pues, ¿cómo podríamos construir una especie de minga para dar a conocer la verdad, el hilo conductor de todos estos aprovechamientos de los dineros públicos? Don Gonzalo, en este sentido yo pienso que no es solo compromiso de abogados, jueces, funcionarios públicos, sino de toda la ciudadanía de darnos cuenta cómo desde las esferas del poder nos tienen discutiendo temas que no tienen realmente relevancia hacia el punto central. En el caso de Pareja Yanuseli, nos damos cuenta que nos quieren llevar a que supuestamente la huida es el problema, de que le han dado datos a tiempo, al punto en que el fiscal general del Ecuador se relega a un punto de tener que explicar los envíos de documentos de DHL. No, o sea, hemos llegado ya a un punto en donde no tienen claro nada, y lo peor de todo es que yo les diría a los que ahora al parecer son los héroes de la investigación de la corrupción, asumamos que el señor Pareja Yanuseli no se fue.
Asumamos que está tras las rejas. O que le siguieron en paralelo. O sea, hagamos de cuenta que fueron tan solventes que actuaron a tiempo. Aún así, tenemos la garantía de que va a recibir una sentencia justa. La respuesta es no. El problema no es que el señor se fue del país y que no está tras las rejas. El problema va más allá. El problema es qué va a pasar al fin de cuentas con una sentencia condenatoria ejecutoriada y de que devuelvan el dinero de todos los ecuatorianos del cual abusaron. Nos tienen debatiendo, ¿va? Fiscal general que ya nos dio una cátedra de cómo rastrear correspondencia por DHL, pero que al parecer no tienen ni siquiera conocimiento que debía empezar a investigar por los delitos más graves, y tampoco parece conocen la figura de la concurrencia real, que obliga a que Fiscalía investigue y acuse por todos los delitos que forman parte de la trama. Usted ve, hablan de cohecho, luego quieren vincular a otro tangencialmente por perjurio, pero no hay claridad. Y mientras los ecuatorianos sigamos perdiéndonos en esas explicaciones de que aquí, ¿quién dejó huir a pareja Yanuseli? ¿Y cuántos días pasaron entre un oficio y la puesta en conocimiento de un fiscal? Realmente estamos nadando en nada y nos están alejando de la verdadera gravedad del país. Cómo están abusando del dinero público de manera descarada y a través de una norma antitécnicamente hecha, favoreciendo a quienes sí deberían estar tras los barrotes. Pero usted ve que ahí sí el poder de sanción del Estado es bastante cauto y prolijo. Pero para estar en las réplicas a quien opina diferente, para estar persiguiendo a gremios de profesionales con dureza, están primeritos. Pero insisto, ya hemos llegado a un punto en el que las autoridades, por más discursos que repitan, ya en los hechos los ecuatorianos ya hemos llegado a la conclusión que es un Estado totalmente inoperante, un Estado que se excusa, un Estado que todos se culpan entre ellos, y a que llegamos a nada, a la impunidad flagrante de cómo se han llevado el dinero de todos nosotros.